Damas y caballeros, prepárense, alisten las palomitas que se nos vienen capítulos interesantes. Con ustedes. Descenso del Dios Demonio capítulo 81, Legado del Dios Demonio 3. ¿Cómo se acuerda ya? El médico dijo que su cerebro tardaría un mes entero en volver a la normalidad. Bueno, eso es en casos normales. Cuando quedó atrapado en el torbellino de esas feroces llamas, para someter al rebelde Ubon, Chun Gyo-un infligió un golpe en la cabeza. Ese fue el punto de partida. En el momento en que la cabeza resultó herida, el ki de llama y la sangre de Kilin de llama comenzaron a curarla, regenerando las células cerebrales en el proceso. Pero Chun Woo-kyung no lo sabía, por lo que se sorprendió en ese momento, el agarre en su cuello era tan fuerte. Apretar. Tos. Ubon, quien reveló su identidad, no pudo ocultar su enojo. Cuando recuperó la memoria, recordó todo lo que había hecho. ¿Cómo te atreves a fingir ser él? No podía perdonar al hombre. Para Ubon, solo había un Chunma. No puedo respirar, como si la sangre de Kilin de llama dentro de él no fuera suficiente, Ubon ahora lo estaba matando. Pero. Pak. Ubon agarró la mano del hombre. Deja, G. Dejar ir que. Ubon se rompió la muñeca sin previo aviso. Grieta Quack. El hueso roto se torció de una forma extraña. Si no fuera por el dolor, entonces la cara de Chun Woo-kyung estaba roja por haber sido agarrado por el cuello. Ubon no dio señales de soltarlo. ¿Cómo se atreve un bastardo como tú a buscar el título y el legado del señor? A pesar de tener la sangre de Kilin dentro de él, Chun Woo-kyung no pudo manejar el ki de llama de Ubon. Fue entonces cuando alguien lo llamó. Ubon. En el momento en que escuchó esa voz, la cara de Ubon se contrajo. No pudo contener sus emociones y, con lágrimas en los ojos, arrojó el cuerpo de Chun Woo-kyung y corrió hacia Chun Gyo-un. Señor. Al escuchar las palabras de Ubon, Chun Gyo-un también cambió de expresión. Aunque las emociones de Chun Gyo-un nunca se mostraron, nunca soñó con conocer a Ubon en esta era. Mi señor, su primer y eterno lugarteniente Ubon es, no pudo evitar que las lágrimas cayeran. Los sentimientos de Ubon no podían expresarse con palabras. Aquí igual. Ubon. Chun Gyo-un le habló con voz suave. Fue porque lo conmovió la lealtad inmutable. Mi señor. Al escuchar eso, Ubon se echó a llorar una vez más. A pesar de tener la apariencia de un hombre de unos 30 años, parecía que Ubon no había cambiado. Ubon seguía siendo Ubon. Chun Woo-kyung, que había sido arrojado por Ubon, se agarró el estómago y gimió. No se sentía bien. El ki de llama, no puedo controlarlo, y a medida que pasaba el tiempo, el ki de la llama en su cuerpo se hizo más fuerte, sus intestinos se hinchaban como si sufriera heridas internas. Si no pudiera controlarlo, entonces podría morir allí mismo. Cura. Necesito salir de aquí. Chun Woo-kyung se obligó a soportar el dolor para escapar del lugar. El dolor era tan severo que sintió que perdería la razón. Incluso si eso significaba que tenía que gatear, tenía que salir del lugar. Cuac. Fue entonces cuando algo perforó su pantorrilla izquierda. Mierda. No solo eso. Sintió que otra cosa le perforaba la pantorrilla derecha. ¡Ak! Chun Woo-kyung gritó y miró lo que se alojó en sus pantorrillas. ¿Esto? No eran nada más que las espadas de hielo. 2 espadas de hielo perforaron sus pantorrillas hasta el suelo, haciéndolo incapaz de moverse. SHHH. Mientras caía desconcertado, Chun Gyo-un apareció frente a él. ¿Quién te dijo que podías irte? Chun Ma.
El rostro de Chun Woo-kyun se oscureció ante las palabras de Chun Yeon. Desde el momento en que vio a Chun Yeon en el video, estuvo seguro de que ese día llegaría. Debes darte cuenta de tus pecados, ¿verdad? La falsa espada del demonio celestial y la placa de jade falsa. Incluso se declaró a sí mismo como el próximo Chun-ma. La muerte era el único castigo posible para quienes cometían pecados tan graves. Gruñido. Chun Woo-kyun rechinó los dientes. El odio emanaba de sus ojos más que el miedo. Si tan solo tú, no hubieras aparecido, a diferencia de Chun Yu-seon, que rogó por su vida ante la muerte, este hombre estaba resentido con Chun Yeon. Si Chun Yeon no hubiera aparecido, su plan se habría ejecutado sin un solo problema. Orden del demonio celestial, el título de Chun-ma, todo mío. Podría haber tenido todo eso, pero ahora, todo se había derrumbado. Le molestaba el hombre por ello. Chun Woo-kyun, quien decidió que era demasiado tarde para escapar, escupió todas las palabras que había estado guardando en su corazón. Desde el momento en que el culto se disolvió y hasta ahora, no te molestaste en mostrarte una vez, pero ahora te diste cuenta cuando finalmente iba a tener un señor. ¿Por qué te entrometes en los asuntos de tus descendientes? Disco. Quack. Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, Chun Yeon parecía amargado. Gruñido. Mientras seguía tosiendo sangre, dijo Chun Yeon. ¿Entrometerse? ¡Qué broma! ¿Cuál bien? Ya sea que luches por la posición de señor o no, es asunto tuyo, pero ¿cómo puedes permitirte hacerte pasar por Chun-ma? Chun Woo-kyun, que estaba tosiendo sangre, levantó la cabeza y dijo. Quack, 1000 años, estás diciendo que estuvo mal usar el título de Chun-ma, que no se usa desde hace 1000 años, con el fin de reunir al culto disperso. Hay personas que no doblan sus creencias en ninguna situación. Chun Woo-kyun era uno de esos hombres. Nunca pensó que había hecho algo malo. Después de la disolución del culto, los miembros se dividieron en 3 facciones y lucharon entre sí durante 27 años. A pesar de los enemigos que acechaban, nuestra confrontación continuó. ¿Cómo podría un culto así ser llevado a uno? ¿Matando a otros? ¿Crees que al matar y debilitar el poder, harás del culto uno? Cuando Chun Yeon no dijo nada, continuó enojado. ¿Cómo podemos saber si la espada del demonio celestial perdida todavía existía o no? ¿Cómo podríamos saber que en realidad permanecerías con vida durante 1000 años? Incluso si era una espada falsa, era para unir a todos. Estallido. Antes de que pudiera terminar, la cabeza de Chun Woo-kyun fue aplastada contra el suelo. Chun Yeon dijo en un tono frío. Ya no puedo oír esto. Quack. Una persona que se preocupa tanto por el culto contrata asesinos porque aparecí. El cuerpo de Chun Woo-kyun tembló. Se preguntó por qué el hombre del teléfono nunca le devolvió la llamada, pero estaba seguro de que los asesinos habían acudido a Chun Yeon. Sin preocuparse por los pensamientos del hombre, continuó Chun Yeon. Y el hecho de que el culto haya estado así durante 27 años es por tu incompetencia, pero has puesto una buena fuente con toda esa mierda. Ninguna excusa era aceptable. Teniendo en cuenta que era su descendiente, no lo mató de inmediato y escuchó las palabras. Pero las excusas fueron decepcionantes. Ni siquiera vale la pena mantenerte con vida. SHHH. Cuando Chun Yeon quitó el pie de la cabeza, el cuerpo de Chun Woo-kyun se levantó. Era más doloroso ya que sus pantorrillas aún tenían espadas de hielo clavadas en ellas. ¡Ak! El rostro maltratado de Chun Woo-kyun estaba gritando, pero a Chun Yeon no le importó y puso su palma sobre el dantian. ¿Qué pasa?
Recuperar lo que codiciabas. ¿Qué? Won. En ese momento, la energía se precipitó en su Dantian. ¡Ach! Una ola de energía. Chun Woo-kyung, que no pudo manejarlo, se inclinó. La energía, que entró en su Dantian, lo rompió. Al darse cuenta de algo, dijo Chun Yeon. Pensé que debías haber absorbido aunque sea un poco, pero no pareces tener el más mínimo talento. ¿Qué, disco? Chun Yeon levantó lentamente la palma que estaba en el Dantian. Euk. Se sintió una sensación de reflujo en el interior, finalmente, la palma llegó al cuello. ¡Cuac! Líquido espeso rojo brotó de la boca. La sangre del Qilin de llama, el líquido que había bebido. Chun Woo-kyung no pudo absorber la sangre debido a su atributo. Estiércol. La sangre, que salió del cuerpo, flotó en el aire sin que una sola gota se desperdiciara en el suelo. Chun Woo-kyung miró eso con incredulidad. Está sucio, pero es un desperdicio dejarlo pasar. SW. Mi señor, aquí. Ubon llegó a su lado con un vial. Chun Yeon puso la sangre del Qilin de llama en él. Al final, ni una sola de las cosas que Chun Woo-kyung quería había sucedido. Incluso la sangre del Qilin de llama fue robada. Chun Woo-kyung miró a Chun Yeon con resentimiento. Lo mismo hasta el final. Eso es lo único que me gusta de ti. Pero él no perdonaría al hombre. Chun Yeon agarró algo en el aire. La cabeza de Chun Woo-kyung se derrumbó bajo la energía interna. Grieta. Cuac. Y luego, Chun Yeon apretó el puño con más fuerza en el aire. Grieta. La cabeza se hizo añicos como una sandía. El último miembro de las tres facciones, que soñaba con ser el señor, vivió un final trágico. A pesar de que era su descendiente de sangre, Chun Yeon no mostró piedad. Ubon. Sí, mi señor. Qué malo. ¿Sí? Uf. Las llamas brotaron de las manos de Ubon y quemaron el cadáver de Chun Woo-kyung. Chun Yeon y Ubon, que salieron de la cueva, subieron hasta el punto donde se encontraban las barracas. Chun Yeon le preguntó a Ubon qué era lo que más deseaba saber. ¿Qué diablos pasó? Ubon estuvo aquí en la era actual, y Chun Yeon tenía curiosidad por saber cómo sucedió eso. Ubon, que todavía estaba feliz de ver a Chun Yeon justo frente a él, habló con lágrimas en los ojos. Mi señor. Se decía que mi señor había caído en un futuro lejano. ¿Cómo podría no haberte esperado? ¿Qué? Los ojos de Chun Yeon temblaron ante esas palabras. A diferencia del gran guardián, Ubon parecía convencido de que se había estrellado en el futuro en lugar de una historia inventada al azar. Descenso del Dios Demonio capítulo 82, Legado del Dios Demonio 4. Ubon. Un seguidor leal de Chun Yeon desde los primeros días de la academia, una institución con la función de fomentar a los guerreros de la Orden del Demonio Celestial. Originalmente, era un pequeño miembro del clan, pero se convirtió en el lugarteniente y mano derecha de Chun Yeon después de vencer a los otros subordinados. En cierto modo, era como el amigo y lugarteniente de Chun Yeon al mismo tiempo. ¿Cómo sabes eso? Chun Yeon preguntó en estado de shock. Incluso el gran guardián de la era actual, el guardián de la Orden del Demonio Celestial, no sabía la historia exacta. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que dijo el guerrero Seong-mu Chun. Él. Chun Yeon no pudo ocultar su curiosidad. Era extraño que el descendiente Chun Mu-seon, que estaba preocupado por la difusión de información sobre el futuro, anduviera diciendo cosas. Es diferente de lo que dijo el gran guardián de esta era. ¿Eh? Mi señor, esta era, ¿quiere decir que está hablando del gran guardián dentro de 1000 años? Sí. Oh.
El culto está vivo y bien. Ubon tembló como si fuera algo extraño. Aunque había fe, ningún miembro del culto no mostraría tal reacción al escuchar que el culto estaba vivo 1000 años después. Chun Gyo-un negó con la cabeza. No. Se disolvió hace 27 años. ¿Sí? ¿El culto se? ¿Qué es eso? La expresión de Ubon cambió con esas palabras. Ubon era un hombre con varias expresiones. Primero escúchame y luego cuéntame sobre esta situación. Chun Gyo-un le informó lo sucedido y relató lo que dijo Marayun. Ubon siguió asintiendo a lo largo de la historia y luego dijo mientras aplaudía. Creo que sé. Tal vez fue por la solicitud de Seong Mu-chun. ¿Él hizo una petición? Sí. Dijo que nadie más que nosotros debería saber sobre esto. ¿Qué dijo, polilla? No. Mariposa. Bien. Dijo algo sobre el cambio del futuro debido a un efecto mariposa. Para que no nos encontremos con el Señor. Efecto mariposa. Incluso los cambios más pequeños o los eventos pequeños podrían generar resultados inesperados en el futuro, al igual que el aleteo de las pequeñas alas de una mariposa podría causar cambios climáticos importantes. Nano se lo explicó a Chun Gyo-un. Gracias a eso, entendió lo que Ubon trató de decir. ¿Fue por el temor de que la historia cambie o se vea afectada? Cuando se trataba del eje del espacio y el tiempo, uno no podía estar seguro. Su descendiente Chun Mu-seon, que vivió en la era de las posibilidades de viajar en el tiempo, no estaba seguro de qué cambios podrían ocurrir. Ubon. ¿Sabes su verdadero nombre? ¿Nombre real? Ante esa respuesta, Chun Gyo-un estaba seguro de una cosa, que su descendiente no reveló todos los hechos. Como el hecho de que vino del futuro. Nada. Ubon, así que después de escuchar de él que caí en el futuro, ¿me esperaste? Ante su pregunta, los ojos de Ubon se pusieron rojos nuevamente. Mi señor estaba solo. ¿Cómo puedo dejarte así cuando soy tu mano derecha? De verdad, ante esas palabras, Chun Gyo-un sintió que se le cerraba la garganta. Ubon no podía dejarlo solo, por lo que terminó durmiendo durante 1000 años. Y esta lealtad fue suficiente para conmover el corazón de Chun Gyo-un. Ahora que he vuelto a encontrarme con el Señor, ¿puedo descansar en paz? No es como si fuera a morir ni nada. Si muero, no podré servir a mi Señor. Chun Gyo-un sonrió amargamente ante los escalofríos y el llanto de Ubon. Ubon era quien solía hacerlo sonreír. Ubon. ¿Cómo pudiste soportarlo todo este tiempo? Lograr tal hazaña requeriría una enorme cantidad de coraje y fuerza mental. Chun Gyo-un no sabía que Ubon estaba sellado en el hielo. Estaba atrapado en el hielo. ¿Hielo? El hombre dijo que se llamaba hibernación. ¿Hibernación? Un método para congelar a la gente, y si se congela así, uno podría sobrevivir sin envejecer. Pero pensé que me moriría de frío. Ubon se estremeció ante la terrible experiencia por la que pasó. La persona que lo congeló fue Dan Hu-cheon, quien fue traído del Palacio de Hielo. Pudo hacer el hielo más fuerte que no se derretiría a menos que se derritiera a propósito. No creo que vuelva a hacer algo así. Hiciste algo peligroso. En realidad, tal cosa era peligrosa para la gente común. En el futuro, había medios seguros para descongelar a los que estaban en hibernación, pero no en el momento en que se encontraban ahora. Tenía la sangre de la bestia espiritual, así que yo era el único que podía hacerlo. Podía hacerlo porque tenía grandes habilidades regenerativas. Ubon quería conocer a Chun Gyo-un incluso si eso significaba perderse en el proceso.
Ubon, realmente eres, el hombre realmente podría haber muerto, pero el hecho de que estuviera vivo lo hizo aún más emotivo. Eres tan tonto por intentar todo esto para conocerme. En eso, dijo Ubon. Es porque tenía que encontrarme con el señor y llevarte de vuelta. ¿Qué? El rostro de Chun Yeon se endureció ante eso. Les era imposible moverse a través del espacio y el tiempo ya que estaban en un lugar donde la ciencia no se había desarrollado tanto. ¿Qué quieres decir? ¿Llévame de vuelta? Seo Mu-chun dijo que había una manera de hacer que el señor volviera a nosotros. ¿Un camino de regreso? Los ojos de Chun Yeon revolotearon. Esto fue completamente inesperado. Fue impactante que Ubon hubiera entrado en hibernación y esperado todo este tiempo para recuperar a Chun Yeon. ¿Qué es eso? Calmando su corazón, preguntó Chun Yeon. Ubon respondió, un poco perplejo. Eso, no lo sé exactamente. ¿Qué? No sabes cómo, pero ¿planeas llevarme de vuelta? Él dijo que tenía un objeto divino que permitiría al Señor regresar a nuestro tiempo. Pero no me dijo qué era. ¿Objeto divino? Chun Yeon frunció el ceño ante la palabra. La palabra objeto divino significaba que era muy especial. Y si era un objeto que ayudaría a viajar en el tiempo, entonces había una cosa en la que Chun Yeon podía pensar. ¿Paquete de tiempo? Paquete del tiempo, un dispositivo de movimiento espacio-temporal de la era de su descendiente. Sin embargo, era un dispositivo desechable y personal. Si Chun Yeon podía recordar correctamente, a Chun Museum solo le quedaba un paquete del tiempo para volver a su era. No, si el objeto del que hablaba Ubon era realmente ese, entonces Chun Museum había renunciado a regresar a su tiempo. Chun Yeon sintió una extraña sensación en el estómago. Sin darse cuenta de eso, Ubon continuó. Él dijo que el objeto podría hacer que el señor volviera de nuevo. Pero dijo que no puede caer en manos de otros, y que lo destruyan antes de que eso suceda. ¿Escondiste ese objeto divino? Ciertamente, mi señor. Me aseguré de ocultarlo para que nadie pudiera encontrarlo. Si Chun Yeon estaba pensando en el paquete del tiempo, entonces nunca podría dársela a otra persona. Ah. Chun Yeon pensó en otra cosa. Ubon, te sacrificaste para decirme esto. Al principio, pensó que Ubon estaba aquí para no dejarlo solo en el futuro. Pero eso no parecía correcto. Ubon dijo que esperó 1000 años para revelar dónde había escondido el paquete del tiempo y asegurarse de que Chun Yeon regresara al pasado. ¿Estás loco? Chun Yeon estaba experimentando una mezcla de emociones. El paquete del tiempo permitiría que solo una persona regresara. Ese objeto divino, Ubon interrumpió a Chun Yeon, quien estaba a punto de decir algo. Señor, lo sé. ¿Qué sabes? Dijo que solo una persona podía usarlo. Ante las palabras de Ubon, Chun Yeon gritó furiosamente. Pasaste por esto sabiendo eso. No era para criticarlo, fue porque no quería aceptar la idea de dejar que Ubon se sacrificara. Ruido sordo. Ubon se arrodilló con lágrimas en los ojos. Mirando a los ojos de Chun Yeon, dijo. Mi señor. Tienes que volver. Todos los miembros del culto te están esperando. Tú, y señor. Munku te está esperando. No podemos dejar que tu único hijo crezca sin un padre, ¿verdad? Ubon comenzó a llorar de nuevo. Chun Yeon, que se sentía complicado, levantó la vista y se tapó los ojos. Nunca se sintió tan frustrado, incluso cuando se estrelló en el futuro, pero estaba sintiendo más dolor por las palabras de Ubon. Museon, realmente, Chun Yeon culpó a su descendiente.
Incluso si fuera por Chun Yeon, Chun Museon hizo algo cruel. Hizo que Ubon se sacrificara. ¡Qué dolor! Chun Yeon era inteligente, pero en este momento, su mente no funcionaba. Todo estaba desordenado. Como esta era estaba en un eje diferente, el tiempo pasaba en otras. Él mismo vio que no podía hacer nada en esta era que era tan diferente a él, entonces, ¿cómo podría Ubon quedarse aquí? Deberías haberme esperado. Eso le parecía mucho mejor. Chun Yeon podría haber esperado hasta que se desarrollara un dispositivo de espacio-tiempo y luego usarlo. Eso requirió mucha paciencia por parte de Chun Yeon, pero al menos Ubon no tendría que ser sacrificado. ¿Víctima? No todo saldría como él quería. Por mucho que quisiera volver a la era original, se necesitaba un sacrificio. Apretar. Chun Yeon se mordió el labio. Señor. Ubon. Sí. Ubon respondió con una cara aburrida. Sabía que Chun Yeon estaría enojado, pero Ubon estaba feliz. Mi señor piensa mucho en mí, si no se preocupara por él, no estaría tan enojado. Tenía ganas de celebrar su sacrificio. Ni siquiera pienses en hacer sacrificios. Lo siento. Te llevo conmigo. Sí, señor. Ubon se conmovió. Se conmovió por las palabras que escuchó. Se sentía como si le estuvieran pagando por los sacrificios que hizo. Señor, esto es suficiente para mí. Aunque el señor regrese solo, siento que lo he logrado todo. Solo las palabras fueron suficientes. Al contrario de sus pensamientos, Chun Yeon nunca dijo palabras vacías. Lo encontraré. Una forma de recuperar a Ubon. Un pensamiento vino a su mente. Si el paquete de tiempo oculto era una máquina, entonces podría hacer que Nano hiciera un análisis. Si el sistema de Nano estaba bloqueado y se negaba a hacerlo, entonces simplemente encontraría un científico brillante y encontraría la manera. Primero, el objeto divino tiene que ser encontrado. Ubon. Sí, señor. ¿Dónde está ese objeto divino? Con una expresión de disculpa, dijo Ubon. Señor, lo siento. No sé exactamente dónde, pero tengo una contraseña. ¿Contraseña? ¿Y la contraseña? Chun Yeon se tocó la frente. ¿Escondiste algo más, no? Pido disculpas. Señor. Ruido sordo. Ruido sordo. Ubon se golpeó la cabeza contra el suelo. A pesar de estar herido, siguió golpeando una y otra vez. Molesto, Chun Yeon levantó la mano. Won. Ubon fue levantado. Solo digo. Había una cosa que preocupaba a Chun Yeon. Marayun había dicho claramente que quedaban 3 legados. Chun Yeon realmente esperaba estar equivocado. Ubon, no eres el único que espera, ¿verdad? Ubon respondió muy lentamente. Sí, ajá. Me estoy volviendo loco. Su dolor de cabeza estaba llegando a su punto máximo. Ustedes son realmente, nunca pensó que la lealtad de sus subordinados terminaría mordiéndolo así. ¿Quién más? Dime rápido. Había 2 personas que podía adivinar. Además de Ubon, hubo otros 2 que tomaron la sangre de una bestia espiritual. Ubon juntó las manos y dijo. Sí, señor. Como no estaba garantizado que uno solo sobreviviera, tuvimos que ir los 3. ¿Qué? Baekji entró en hibernación después de ver a los niños y yo entré en hibernación de inmediato con mi pareja. ¿Tu pareja? Chun Yeon no pudo entender las palabras de Ubon. Por lo que él sabía, Baekji ni siquiera estaba casado en primer lugar, y no tenía idea de quién era la otra persona. Baekji había tomado la sangre de la tortuga dragón, pero ¿quién era el otro? ¿Qué demonios? Viniste con tu esposa. Moon Gran Yeon. Mi señor.
Chun Yeon se quedó sin habla por un momento. Moon Gran Yeon, de quien habló Ubon, era el gran anciano. Ella era una leal que se quedó en el palacio imperial protegiendo la sangre del Qilin de llama durante mucho tiempo. Chun Yeon incluso le dio la posición más alta por ello. ¿Moon Gran Yeon? Sí. Ubon sonrió tímidamente. Chun Yeon miró a Ubon con los ojos muy abiertos. Se casó con una mujer mayor que tenía 100 años de diferencia. Además lo era. Antepasado de Moon Ku, ella era del mismo clan que Moon Ku, el amante de Chun Yeon. Esto fue realmente retorcido. Incluso Chun Yeon, que nunca se sorprendió fácilmente, se sorprendió mucho con esta noticia. Ubon, eres una persona impactante, jeje. De alguna manera terminó así. Ubon alborotó su cabello. ¡Ay! Señor. Ubon de repente dibujó algo en el suelo. SHHH. ¿Qué estás haciendo? La contraseña que me dio Seong Chun. No sé qué significa esto, pero me dijeron que lo memorizara. Lo que dibujó Ubon fue un cuadrado. Y luego comenzó a agregar muchas otras formas. En su mayoría eran cuadrados y rectángulos. 36 cuadrángulos. ¿Qué es esto? Chun Yeon no podía pensar en nada hasta que dijo Nano. Este es un código TQC. ¿Código TQC? Una contraseña creada en 2600. Ah. Una contraseña utilizada en el futuro. Su descendiente Chun Museong tomó medidas para que, incluso si se encontraba el legado, la persona no supiera lo que estaba tratando de transmitir. Fue muy minucioso en esto. Afortunadamente, Nano no tenía bloqueo para descifrar. ¿Puedes descifrarlo? No es posible. Solo existe el código Q. ¿Qué? El código TQC está formado por triángulo, cuadrángulo y círculo. Se deben combinar 3 códigos. Ubon tenía uno de los 3 códigos. Lo que significaba que el código podía desbloquearse cuando también se encontraban las otras 2 personas. Mi señor, me dijeron que seguramente lo sabrías. Bien. Un código que solo Chun Yeon, en esta era, podría entender. Chun Yeon se movió. Tenemos que encontrar a los otros 2. El código era una cosa, pero tampoco podía dejarlos en hibernación por mucho tiempo. Ubon abrió la boca con cuidado. Señor. Entonces comenzaré con la persona que conozco, retroceder. Fue cuando Chun Yeon extendió su mano hacia el este. Silbido. Estallido. En ese momento, ocurrió una gran explosión, con el sonido de algo volando. La explosión destrozó todas las tiendas alrededor del lugar a la vez. Descenso del dios demonio capítulo 83, desaparecido. En una montaña, a 2,5 kilómetros del monte Ambaek. Dentro de una carpa debajo de la torre de transmisión. Clic. Distancia asegurada. Son más de 2,5 kilómetros. Objetivo. Ante la voz alterada del aparato de comunicación, un hombre con una máscara negra miró la pantalla del monitor. Había 3 monitores en total, cada monitor tenía 10 cámaras mostradas. Todas las cámaras disparaban desde diferentes ángulos, pero el objetivo era el mismo. Aún en el cuartel. Al escuchar la respuesta, el hombre enmascarado continuó preguntando. ¿Tenemos que ser tan cuidadosos? Se estima que el objetivo es un objetivo de nivel S o superior. Todavía se requiere una medición precisa. Aún así, será imposible notarlo desde esta distancia. No bajes la guardia. Si estamos hablando de un objetivo de nivel S, debe estar cerca del nivel de Maestro Supremo. Maestro Supremo,
La gente de Murim que aprendió artes marciales tenía la habilidad llamada sensación de energía. Podían sentir la energía de los humanos o cualquier otra cosa dentro de un rango específico. Funciona para 20 metros para guerreros de primer nivel, 50 metros para un supermaestro y 100 metros para los que están al final de supermaestro. Y su reino podría ampliarse a medida que uno crece. Los guerreros que superan el nivel de maestro superior pueden sentir más allá de 500 metros. Por supuesto, eso es considerando que el oponente no se esconde. Lo cubrí con un interruptor de energía, así que no hay forma de que no lo atrapen. Definitivamente será suficiente para matarlo si el oponente escondía su presencia, sería difícil detectarlo sin importar cuán bueno fuera el guerrero. Las tiendas de campaña de aquí tenían la capacidad de cortar el flujo de energía. El dron se ha movido. Movido al punto de 1 kilómetro. Objetivo: sin cambios todavía. En caso de un dron silencioso, no se puede detectar durante 1 kilómetro. ¿Deberíamos acercarnos? No. Eso es suficiente. Lleva a cabo la misión. Entendido. Como si el hombre enmascarado estuviera esperando, movió el dispositivo por delante del monitor. Y luego apareció en la pantalla una cruz roja apuntando a un punto determinado. Fuego. Ante esas palabras, el hombre enmascarado presionó el botón rojo y se lanzó un misil junto con una cortina de humo. Empujar. El misil voló hacia el objetivo. Solo tomaría de 3 a 4 segundos dar en el blanco. Cuac cuac. 30 cohetes bombardearon el cuartel simultáneamente. Se produjo una gran explosión que incendió toda la guarnición. Fue una explosión tan grande que ni un solo guerrero Murim podría sobrevivir. Retumbar. La fuerza explosiva fue suficiente para desmoronar el hielo de la montaña. La zona quedó completamente destruida. Hecho. El enmascarado miró la pantalla. Me retiraré antes de que se envíe a la Agencia Nacional. Una explosión de esta magnitud seguramente sería notada por la defensa. Antes de eso, tuvieron que llamar a sus drones y alejarse. Por supuesto, conociendo el procedimiento, estaba listo para escribir el comando. ¿Está seguro? ¿Qué? Este objetivo destruyó el laboratorio ZEP-327, por lo que debemos estar seguros. Dispara todos los restantes. ¿Ahora? Preguntó el enmascarado. Debido al lanzamiento reciente, toda la zona ya estaba devastada. Si disparaba otro misil, seguramente causaría deslizamientos de tierra en las áreas cercanas, y las consecuencias serían enormes. Las cosas pueden volverse problemáticas si la gente comienza a rastrearlas. ¿Estás desobedeciendo órdenes? No. Desobedecer las órdenes solo acarrea la muerte. El enmascarado se vio obligado a cumplir la orden. Tuvo que usar todos los misiles. Eso fue cuando. Oh. Los ojos del enmascarado temblaron mientras miraba el monitor. Se produjo un cambio dentro de las llamas que ardieron después de la explosión. Las llamas comenzaron a girar. Sé cómo es esto, lo que está sucediendo. Algo extraño está sucediendo. Las llamas que giraban alrededor se hicieron más pequeñas y luego se distinguieron. En el centro estaba el objetivo, Chun Gyo-un. No solo estaba ileso, sino que también había otro hombre pelirrojo parado junto a él. Ambos estaban vivos. El objetivo está vivo. No está herido. El hombre estaba desconcertado. La voz alterada dio la orden. Entrégame el control. ¿Eh? Apúrate. Sí. Cuando el hombre enmascarado escribió algo, las cámaras del dron se movieron. Se pasó el control.
En 10 pantallas, la puntería de precisión estaba en el objetivo Chungyobun. Y el resto, montaña. Estaba frente a las laderas cercanas. Tenía la intención de golpear los rangos cercanos y enterrarlos a ambos vivos. Empujar. Los misiles fueron disparados simultáneamente. Se movieron a la velocidad de un Mach y llegaron al lugar en 3 segundos. Pero sucedió algo increíble. ¿Eh? El hombre enmascarado exclamó en estado de shock. Los misiles, que volaban simultáneamente hacia el objetivo, se detuvieron en el aire de inmediato. Chungyobun, quien pirateó los drones, hizo zoom en la pantalla de la cámara y levantó el brazo derecho. De ninguna manera. Mientras hacía esto, Chungyobun fingió sostener algo. Empujar. La trayectoria de los misiles detenidos cambió. Los proyectiles dieron la vuelta de inmediato y empezaron a fluir de nuevo. De ninguna manera. No podían creer lo que veían sus ojos. Los misiles se movieron hacia los drones. El hombre enmascarado gritó a toda prisa. Muevan los drones. El enmascarado habló con el hombre que los estaba controlando. Los drones se alejaron de inmediato para evitar ser alcanzados. Pero no había forma de que pudieran superar a los misiles. Los misiles volaron y golpearon a todos los drones. Estallido. Estallido. Al mismo tiempo, todas las pantallas se volvieron negras. Mierda. El enmascarado se puso nervioso. Pensó que todas las cámaras estaban destruidas, pero 3 todavía estaban bien. Parecía que 3 drones podían evitar los misiles. ¿Es eso así?, murmuró la voz alterada. Y luego apareció una sombra negra en una de las pantallas. Ah. La pantalla de la cámara se movía. Grifo. La voz alterada habló angustiada y se escuchó el sonido de un golpeteo. En ese momento, la cámara apuntó a alguien. Y él fue. Objetivo. Chungyobun. ¿Qué demonios? Él no podía entender esto. La ubicación del dron estaba a aproximadamente 1 kilómetro del objetivo. En ese momento, Chungyobun extendió su mano hacia el dron. ¿Qué está haciendo?, preguntó el hombre enmascarado con voz perpleja. La voz alterada habló. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué pasó? Él está tratando de hackear los drones. ¿Qué? El enmascarado no pudo ocultar lo absurdo que sonaba. Chungyobun simplemente extendió su mano hacia el dron. Entonces, ¿cómo podría hackearlo? No podía entender lo que estaba pasando, pero si el objetivo realmente estaba tratando de hacer eso, entonces tenían que detenerlo, así que el enmascarado presionó el botón negro con una X en ese momento. Clic. Ambas pantallas se volvieron negras al mismo tiempo. Era la opción de autodestrucción de los drones. Sin embargo, el dron, que estaba temblando, no se apagó. ¿Sé cómo? Se han tomado los controles de los drones. No puedo controlarlo, ni tú tampoco. En ese momento, Chungyobun, que estaba en la pantalla, murmuró algo. Era una palabra corta, así que uno podía saberlo por la forma de los labios o lo encontré. Y con eso, Chungyobun desapareció de la pantalla de la cámara. Los ojos del hombre enmascarado buscaron con miedo. SHHH. Mientras hacía eso, los dispositivos frente a él comenzaron a chispear y escuchó algo. El dispositivo estaba siendo destruido. Y la voz en su auricular dijo: si quieres vivir, destruye todo y retírate de inmediato. CHH. Clic. Antes de que pudiera hacer nada, la tienda se abrió y alguien cayó dentro. El hombre enmascarado estaba empapado en sudor frío y rígido. Había alguien justo detrás de él. ¿Lo que está sucediendo? No,
No se podía escuchar nada. Si se quedaba quieto, estaría destinado a ser asesinado. Maldita sea. El enmascarado rápidamente se dio la vuelta y le dio fuerza a sus brazos. Su ropa se rasgó y las armas salieron de sus brazos. Ambos brazos fueron modificados con ametralladoras. El momento en que estaba a punto de disparar choque. Sus brazos fueron cortados. ¡Cuac! Debido a que los hombros estaban hechos de carne y huesos, sintió dolor. Cuando el hombre enmascarado miró sus brazos caídos, dijo Chun Yo-un. Modificaste tu cuerpo. Chun Yo-un miró los brazos caídos y murmuró. Había conocido a gente así antes. Eran asesinos enviados por el grupo MS. Pak. Chun Yo-un se acercó al hombre que sufría. Una frialdad fluyó y congeló el cuerpo del hombre. JKKK. Quack. Fue para evitar que se autodestruyera. Chun Yo-un notó algo en el oído del hombre. Extendió la mano y salió el auricular. Puso su dedo sobre él y se lo metió en la oreja. Nano-seguimiento de la ubicación está bien. Después de darle la orden a Nano, dijo Chun Yo-un. Señora. Grupo. Al ver que no respondió, sintió que el hombre del otro lado debía estar sorprendido. Ustedes son bastante duros. ¿Crees que no podré destruirlos a todos? Parece que está tratando de localizarnos. Chun Yo-un trató de pasar el tiempo hasta que ocurrió el rastreo, pero el hombre se dio cuenta. Dado que los drones fueron pirateados, el operador sabía que era posible rastrearlos. Nano todavía estaba ocupado rastreando. Te daré una oportunidad. Deja de venir detrás de mí. De lo contrario, haré que te arrepientas. Tengo un don para encontrar y matar gente como tú. No es una advertencia vacía. Veremos quién muere. Buena suerte. Clic. Con eso, la conexión se cortó. El otro lado se ha desconectado. Debido a que el tiempo era corto, incluso Nano no pudo rastrearlo. Debido a que había varios dispositivos que podían bloquear el seguimiento, requería tiempo. Grieta. Chun Yo-un murmuró mientras golpeaba el auricular. Ya veremos. Dejar que esa voz viviera no le sentaba bien. Ubicación desconocida. Allí, alguien estaba escribiendo mientras miraba la pantalla. En la parte superior de la pantalla, había una tabla de análisis, y debajo de ella, había una imagen de Chun Yo-un con nivel de peligro de clases escrito debajo. Grifo. Las cartas fueron escritas a gran velocidad. Capaz de moverse 1,5 kilómetros en 6 segundos. Tiene la capacidad de volar. Parece tener habilidades similares a la telequinesis, pero solo en un rango de 1 kilómetro. En el video, la precisión de la trayectoria del misil disminuyó a medida que se acercaba a la marca de 1 kilómetro. Tiene suficiente defensa para soportar el bombardeo de misiles clase CM-204. La persona estaba escribiendo un análisis de Chun Yo-un. Después de una larga y detallada grabación, la persona hizo los últimos comentarios. Solicitud para aumentar el nivel de riesgo de clase S a clase SSS. Esa ventana fue derribada y otra fue abierta. Una foto de Ubon junto a Chun Yo-un. Mientras arrastraba el cursor, se acercó a algo en las manos de Ubon. Un vial que contiene la sangre del Kilin de llama. Después de capturar la foto ampliada, volvió a escribir el informe. Tatatap. Se supone que es la misma forma mantenida en el Cetro 49 LAD. Análisis viento. Descenso del dios demonio capítulo 84, desaparecido 2 temblar. Temblar. Un hombre de aspecto rudo y brazos cortados temblaba en el suelo. No parecía estar en buenas condiciones, considerando todas las marcas de quemaduras en su cuerpo.
Eran marcas de tortura. El hombre chasqueó la lengua mientras miraba a Chun Yeon sentado frente a él. Su cuerpo se congeló, por lo que asumió que había muerto. Dado que su cuerpo fue mejorado, había un dispositivo de autodestrucción plantado en su cerebro y otras partes del cuerpo. Deberían haber derretido su cuerpo desde el interior, pero cuando recuperó la conciencia, se encontró todavía con vida. ¿Sé cómo estoy todavía? ¿Pensaste que tu plan funcionaría? Trozos de metal, que parecían ser partes de un detonador, estaban esparcidos por el suelo. No pudo averiguar cómo se extrajeron. Este tipo es un maldito monstruo. Y por eso, su cuerpo no se derritió. Fue torturado. ¿Dónde está la base de tu gente? Realmente, no lo sé. Quebrar. Angustia. Cuac. Chun Yeon chasqueó el dedo y el dedo gordo del pie explotó. El hombre ya había estado en este tipo de dolor durante una hora. Chun Yeon puso las nanobombas dentro de él. Cuac, yo, te lo dije antes. Este auricular, acabamos de recibir una llamada de él. Fui al punto de contacto y ejecuté la orden, Chun Yeon se palmeó la barbilla y miró al hombre. Se detonaron 50 nanobombas en una hora, pero él seguía repitiendo las mismas palabras. Nano, tus resultados. Contracción pupilar, movimiento de los músculos faciales, frecuencia cardíaca. Todos iguales. La posibilidad de mentir es inferior al 5%. Chun Yeon suspiró decepcionado. Claramente, esta organización fue meticulosa con la difusión de información. Es como abandonarlo todo cuando es necesario. Poder disponer de los trabajadores en cualquier momento. Los relacionados con el grupo de tampoco tenían información. Lo que fue más absurdo es que cuando le pidió a Nano que buscara en internet, dijo que se separaron hace 15 años. Era como si la organización no existiera. Se sentía como una pérdida de tiempo. Creo que sería mejor encontrar a alguien de una posición más alta. Chun Yeon se levantó de su silla. Y sin dudarlo, decapitó al hombre. /oblicua. Cuac. El hombre que fue cortado en un instante, cayó al suelo con un ligero gemido. Después de todo, si este tipo ya estaba abandonado, entonces era definitivo que los grupos de MS habrían bloqueado todas las redes que este hombre podría usar para contactarlos. Ubon. ¿Sí? Uf. Cuando Chun Yeon salió de la tienda, Ubon prendió fuego al hombre. El fuego de Ubon era mucho más caliente que la llama normal, por lo que era mejor borrar los rastros. Nano. ¿Cuál está más cerca? ¿Ciudad de Sumadian o Daton? Según Marayun, Sumadian y la ciudad de Daton fueron los otros dos lugares donde se escondieron los legados. Decidió que conseguir a los dos subordinados sería mejor porque existía la posibilidad de que el grupo MS pudiera encontrarlos. Lo marcaré en el mapa. Las ubicaciones de los dos fueron marcadas en realidad aumentada. La ciudad de Daton estaba ubicada a la izquierda de la ciudad de Beijing, por lo que tendría que subir un largo camino hacia el norte. Sería mejor parar en la ciudad de Sumadian y luego en Daton. Ubon, sin darse cuenta de esto, se acercó a Chun Yeon y le preguntó. Señor. ¿A dónde vamos primero? Sumadian. ¿Dónde es eso? No había forma de que Ubon pudiera saber los nombres utilizados en el momento actual. Al sur de Henan. Ubon no pudo evitar sentirse decepcionado. Solo por esa reacción, Chun Yeon pudo adivinar que la persona que estaba hibernando allí era Baekji. Ubon. Sí señor, creo que es bueno que te hayas vuelto fuerte. Lo siento. Ubon entendió de inmediato por qué Chun Yeon dijo tal cosa.
Chun Gyo-un tenía puesto un traje nano y abrazó a Ubon mientras volaba hacia el cielo. Silbido. Quack. Cuando cruzaron el cielo a una velocidad de Mach 13, el impacto del aire golpeando el cuerpo estaba más allá de la imaginación. Si no hubiera sido por el poder regenerativo de Ubon, habría muerto de inmediato. Sumadian, se decía que estaba cerca del embalse en el oeste. Definitivamente escuchó a Marayun decir eso. Fue difícil llegar al lugar ya que estaba fuera del muro, pero eso no fue un problema para Chun Gyo-un. Al menos, eso era lo que él pensaba. Chun Gyo-un y Ubon llegaron a las coordenadas que Marayun había mencionado con rostros rígidos. Señor, ¿no dijiste que hay un depósito aquí? Inesperadamente, lo que debería haber estado allí ya no estaba. El lugar quedó devastado, como si hubiera sido bombardeado. Escuché que había una enorme cueva subterránea cerca de este embalse. No había cueva, solo un enorme pozo formado a raíz de la explosión. Si había algo más extraño era el enorme agujero en el suelo que parecía hecho para sacar algo. Señor. ¿Qué le pasó a Baekji? La expresión de Ubon se oscureció. El caso de Ubon parecía haber sido afortunado. Nadie podía saber qué podía pasar cuando uno estaba hibernando dentro de las montañas por mucho tiempo. Espera. Como el problema no podía resolverse sacando conclusiones precipitadas, Chun Gyo-un le pidió a Nano que investigara el sitio. Nano era capaz de detección de ultrasonido y análisis de lípidos. La voz de Nano resonó en la mente de Chun Gyo-un. Resultados de detección de ultrasonido. No se ha encontrado ningún sitio. Lo que se cree que es una cueva subterránea parece haberse hundido debido a la explosión. Si cavamos aquí, ¿encontraremos algo? No hay nada presente según el ultrasonido. La imagen debajo del suelo se le mostró a Chun Gyo-un en realidad aumentada. Como dijo Nano, ni siquiera se pudieron encontrar estos humanos. ¿Qué pasó aquí? Como resultado del análisis de la forma y la geología del suelo, se encuentran rastros de flujo de lava. ¿Qué? Lava. Significa el magma que es expulsado a la superficie. La lava caliente es un fenómeno que suele presentarse cuando un volcán entra en erupción. El lado oeste de Sumadian era montañoso, pero definitivamente no era un área volcánica. ¿Hay rastros de flujo de lava aquí? Sí. Era el análisis de Nano, pero se sentía difícil de creer. Añadió Nano. Según el análisis, el magma no es de la Tierra. Entonces, esto es lava de la puerta. Era muy probable que fueran rastros de lava de la puerta. Había 3 formas de puertas. Uno de ellos era de tipo desastre. Estos ocurrían ocasionalmente y eran más devastadores que un desastre natural en la Tierra. Baekji fue arrastrado por la lava cuando estaba hibernando. Chun Gyo-un miró la lava. Sin embargo, el pozo en las coordenadas ocultas donde Baekji debería haber estado hibernando mostró signos de explosión. Una explosión que parecía haber empujado a un lado la lava. Si la lava fluyó a través de este punto tal como es, entonces la lava debería haber entrado en la ciudad por detrás. Quizás para evitar eso, los humanos provocaron una explosión. Llegó a la conclusión de que el lugar donde dormía Baekji quedó atrapado en la explosión. ¿Baekji fue derrotado tan fácilmente? Chun Gyo-un miró el gran pozo. Si realmente murió aquí debido a la explosión, entonces la espera de Baekji por su señor fue tan inútil. Gruñido. Chun Gyo-un apretó los puños. Fue entonces cuando Ubon se le acercó y le dijo: Señor. ¿Podría ser que alguien codiciara la sangre de la tortuga dragón? ¿Qué? Chun Gyo-un frunció el ceño ante esas palabras.
Ubon no estaba al tanto de este momento, por lo que adivinó lo que se le ocurrió. La sangre de la tortuga dragón. Había un vial de sangre de una bestia espiritual donde se guardaba Baekji. En el lugar donde Ubon estaba hibernando, había un vial que contenía la sangre del Qilin de llama. Fue Chun Yeon quien nunca preguntó al respecto. Bueno, los guardamos en caso de que nos despertáramos de la hibernación y no pudiéramos recuperarnos. Fue por ellos mismos. Después de que Chun Yeon desapareció, la gente del culto estudió la sangre de las bestias espirituales. Una de las cosas que descubrieron fue que incluso el cuerpo cortado de la persona que podía absorber la sangre de la bestia espiritual y encarnarla podía recuperarse. Fue así. La sangre de la bestia espiritual debía promover su recuperación de la hibernación. Para Ubon y los demás que decidieron hibernar, fue una bebida de recuperación, pero para los demás Murim, fue un elixir del cielo. Es por eso que Ubon terminó pensando eso. Ubon. Ahora que dices, Chun Yeon, que intentaba explicarle lo sucedido a Ubon, se detuvo. Y luego miró el mapa de ultrasonido en realidad aumentada. Señor. Chun Yeon no respondió a su llamada y siguió mirando el mapa. Descubrió algo. Ah. Bien. Como resultado de echar un vistazo más de cerca. Ubon, sígueme. Fantástico. Chun Yeon saltó al pozo. Oh. Señor. Ubon lo siguió apresuradamente. El pozo, que fue el resultado de una explosión, era tan grande en profundidad como en superficie. Chun Yeon, que llegó al pozo, se detuvo y extendió el brazo. El suelo endurecido comenzó a cavar. Papapac. Señor, ¿qué estás haciendo? Échale un buen vistazo. No podría haberlo hecho más rápido porque Chun Yeon estaba tratando de calmarse. Después de cavar unos metros, Chun Yeon se detuvo. La cueva artificial se sacudió y algo salió. Oh. El altar. Ubon lo reconoció. El mismo altar en el que se colocó a Ubon durante la hibernación. El altar estaba hecho de saro. El altar está ileso. El altar está en buenas condiciones, pero aquí no hay señales de Baekji y el vial. Ah. Los ojos de Ubon se abrieron. Fue entonces cuando entendió por qué Chun Yeon había hecho esto. Si todo fue destruido, pero el altar todavía estaba a salvo y sin rasguños, entonces significaba que Baekji estaba a salvo en otro lugar. ¿Baekji se despertó? No sé. Todo lo que sabían era que Baekji no resultó herido en la explosión. No había forma de saber si se despertó solo o si había caído en la mano de otra persona. No había rastros en el altar que pudieran haber dado una respuesta. ¿Eh? En ese momento, Chun Yeon vio que el altar de zafiro estaba parcialmente cortado. Mirando más de cerca, parecía ser un corte hecho por el hombre. El lugar que está cortado, no fue un corte suave con una espada, sino un corte irregular. Ser cortado así significa, cuando Chun Yeon levantó la mano, apareció una espada invisible. Por supuesto, el zafiro se cortaría muy fácilmente con la espada invisible, pero Chun Yeon estaba usando otro método. DRRR. La espada tembló. La espada invisible estaba imitando a la espada ultravibrante. Choque. Chun Yeon lo llevó al altar, haciendo que el altar de zafiro se partiera por la mitad. SHHH Chun Yeon retiró la espada y miró la sección cortada en el altar. Ubon también lo notó. Señor. Las huellas son las mismas. ¿Cómo hiciste esto? Las irregularidades microscópicas eran las mismas. Ante eso, Chun Yeon entrecerró los ojos. Espada ultravibrante, esos tipos otra vez.
En esta era, solo había un grupo de personas que tenían la tecnología de las espadas ultravibratorias. Grupo MS. Grupo MS. ¿Qué es eso? Creo que se llevaron a Baekji. Chun Gyo-un estaba convencido de que estaban involucrados en esto. ¿Cómo se atreven? Señor. Encontrémoslos de inmediato y castiguémoslos. Traigamos de vuelta a Baekji. Ubon estaba furioso por eso. Se sentía como si tuviera la oportunidad, los derribaría a todos. Pero Chun Gyo-un negó con la cabeza. ¿Eh? ¿Por qué? Señor. Sin Baekji, es posible que no puedas regresar a nuestro tiempo. Baekji tenía uno de los 3 códigos. Ubon estaba preocupado por Baekji, pero aún más preocupado porque Chun Gyo-un no pudiera regresar. Ubon, cálmate. ¿Qué? Pero sin Baekji. Simplemente retroceder es una pérdida de tiempo. Tenemos que encontrar pistas. Si el grupo MS fuera una organización expuesta, habría sido fácil encontrarlos, pero estaban fuertemente ocultos. Buscar el grupo MS fue como buscar una aguja en un pajar. Tomaría demasiado tiempo. ¡Ay! Espero que nos lleguen directamente. Podemos atraparlos y matarlos. ¡Oh! Los ojos de Chun Gyo-un brillaron ante las quejas de Ubon. Eso es una buena idea. ¿Eh? Chun Gyo-un sonrió al furioso Ubon. Bien. No tenemos que buscarlos. Después de recibir una comisión de Chun Woo-kyung, apuntaron a Chun Gyo-un. Era probable que el grupo MS también tuviera vínculos encubiertos con otras organizaciones. Y si Chun Gyo-un pudiera usar eso, podría sacarlos. Ubon. ¿Sí? Señor. Te prometo que te haré posible matar a cada uno de ellos con tus propias manos. ¿Sí? Ubon dejó de quejarse después de eso porque el Chun Gyo-un que conocía era un hombre que definitivamente haría eso. Antes de eso, Moon Rae-yeon, no, tu esposa, tenemos que ir por ella. Señor. Démonos prisa entonces. Ante las palabras de Chun Gyo-un, Ubon quiso darse prisa. Debido a que Baekji se había ido, le preocupaba que su esposa también pudiera estar en problemas. SHHH. Chun Gyo-un usó su traje y abrió los brazos. Vamos. Kwaj, Ubon, que ya había experimentado la tremenda velocidad una vez, dudó por un momento. ¿Pero qué podía hacer? Frunciendo el ceño profundamente, fue y abrazó a Chun Gyo-un. Una vez más, Chun Gyo-un voló hacia el cielo. Chasquido. Puff. Quack. Ciudad de Datong. Era una ciudad en la parte norte de la provincia de Shaanxi, al oeste de Beijing. Chun Gyo-un, que casi lo alcanza, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Todavía estaba a varios kilómetros de distancia, pero podía sentir una ola de energía que se extendía desde la ciudad de Datong. ¿Puerta? Tal ola de energía solo se podía sentir cuando una puerta estaba abierta. La energía que sacudió el espacio era más fuerte y más sombría que las que sintió antes. No era tan fuerte cuando luchó contra los Shivaras. Estallido. Estallido. A medida que se acercaban, se escuchó el sonido de algunos bombardeos pesados. Sonaba como explosiones. Chun Gyo-un, que pensó que algo raro estaba pasando, bajó la velocidad y le dio una orden a Nano. Nano. Amplíe el campo de visión. Comprendido. El campo de visión de un lado del ojo se amplió. Sin embargo, en el exterior del muro, una gran cantidad de tanques rodearon y dispararon al aire. Tanque de avión PGZ-15. Era un tanque especializado para aire. Los cañones de los tanques estaban ocupados disparando al aire por encima del muro. Pero era obvio que estaban apuntando a algo. ¿Qué es?
Fue extraño, era invisible a simple vista, pero seguramente había algo allí. Estallido. Estallido. Mientras se preguntaba, vio algo como un humo nebuloso en el aire. ¿Qué es esa cosa? Dejaba un rastro de partículas blancas con cada movimiento. Como un fantasma. Descenso del Dios Demonio capítulo 85, entidad peligrosa clase S. La guarnición de defensa estaba ubicada aproximadamente a 1 kilómetro fuera de la muralla de la ciudad de Dayton. La parte más central era la sala de control de situación de comando. Docenas de monitores mostraban el estado de cada pared en tiempo real. Comandante. 10 unidades escaparon de la barrera B-13, dañando 3 tanques de aviones e hiriendo a 30 hombres. Comandante. El reflector de la barrera D-5 se rompió y llegó una solicitud de asistencia. Los oficiales de monitoreo entregaban informes de cada unidad y los transmitían al comandante. Un hombre de mediana edad con bigote estaba sentado en lo alto de la tienda del cuartel. Era el comandante de brigada, el mayor general McCutcheon. El general McCutcheon estaba sudando por la información que escuchaba cada segundo. Era un comandante competente que bloqueó las puertas durante 40 años, pero esta era la primera vez que se encontraba en una situación tan aterradora. Me estoy volviendo loco. Normalmente, el papel de la Guardia Nacional era impedir que los enemigos se infiltraran en el muro. Pero esta vez, la situación cambió. Esta vez, todos estaban impidiendo que la entidad de la puerta saliera de la barrera. Maldita sea. ¿Por qué se abrió la puerta en medio de la ciudad? El peor lugar para que se abra una puerta. Las puertas nunca se abren en el mismo lugar. Las puertas siempre movían posiciones poco a poco, pero una situación en la que la posición de la puerta cambiaba por completo era escasa. Y eso estaba sucediendo ahora mismo. Hace 2 días, hace exactamente 29 horas, debido a la apertura de la puerta en el suroeste del muro, la ciudad de Dayton no pudo responder adecuadamente. El interior de la pared estaba repleto de cosas fantasmales. Fue un horror. A pesar de esconderse en búnkeres, la gente estaba asustada. Las estadísticas aún no estaban disponibles, pero se estimó que hubo más de 1 millón de víctimas. Encontrar sobrevivientes parecía difícil. Lo único que pueden hacer los militares es evitar que salgan por completo. Todos se sintieron tan impotentes. No había forma de matar a las entidades peligrosas. El equipo de investigación de la Guardia Nacional estaba buscando debilidades, pero no han encontrado ninguna. Se han destruido 30 tanques de aviones y han muerto más de 500 personas de la Guardia Nacional. Los refuerzos deben llegar rápidamente. Las fuerzas de defensa de las 5 ciudades cercanas ya habían enviado refuerzos. También estaban en un estado peligroso, por lo que no pudieron enviar toda su fuerza. Comandante. Cuando el comandante estaba pensando, alguien entró al cuartel de la sala de control. Era el sargento que custodiaba el exterior. ¿No han llegado los refuerzos? Han llegado los 3 equipos de la Asociación Murim de Beijing, Shijiazhuang y Baoding. ¿Es eso así? McCutcheon no pudo evitar sentirse decepcionado. Era bueno que la gente Murim hubiera venido a ayudarlos, pero lo que más necesitaban ahora era apoyo militar. Pero se alegró de que vinieran de todos modos. Guíelos a los barracones donde está estacionado el equipo de apoyo secundario. Sin embargo, el informe del sargento no se hizo. Comandante. Y parece que la agencia del Ministerio de Seguridad e Inteligencia ha venido con el equipo de Beijing Murim. ¿Qué? El comandante McCutcheon saltó de su asiento.
El Ministerio de Seguridad era el departamento central del Consejo de Estado, incluido el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Pública y el Gobierno Civil y el Poder Judicial. Y el jefe de ese importante departamento había llegado a donde estaba abierta la puerta sin siquiera contactarlo. Oh, mierda, se agarró la cabeza, sintiendo dolor. Él sabía por qué. Es peligroso, así que les pedí que esperaran. Pero llegaron cuando estaba a punto de salir del cuartel. Entró un hombre de unos 50 años, vestido con un traje protector, ojos claros y arrugas en el rostro. Comandante Mac. Director. Era Choi Un-woo, el director de seguridad interna. El comandante Mac Ucheon saludó apresuradamente a la persona. Este hombre no era su superior directo, pero sí era superior al jefe del Consejo de Estado. Sin embargo, el director del Ministerio de Seguridad Interna, Choi Un-woo, alzó la voz nada más entrar. Comandante Mac. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué aún no se ha llevado a cabo la operación de rescate? Director. No fue, ¿qué quieres decir? Mi hijo y mi nuera están en un lugar peligroso en este momento. No veo al hijo y la esposa de Choi Un-woo, el jefe de seguridad interna. El comandante Mac Ucheon no pudo evitar sentirse avergonzado. La puerta se abrió y este hombre estaba pidiendo enviar un equipo para rescatar a su hijo y su esposa. Los equipos de la Asociación Murin no se mantienen en espera también. ¿Quién le dijo? Mac Ucheon frunció el ceño. Parecía saber que el segundo equipo de apoyo de la Asociación Murin estaba en espera. Director. Los pusimos en modo de espera porque aún no conocemos la debilidad de esas entidades. ¿Vas a dar un paso atrás y seguir mirando hasta entonces? No pudo responder a eso. Aunque no tiene idea de lo que está pasando, entra y grita, sin saber cuán peligrosa es una entidad de clase S. Mac Ucheon, que estaba perdiendo la paciencia, habló con una voz un poco más fuerte. Director, los guardianes y los guerreros Murim que vinieron con nosotros y entraron, perdieron el contacto con nosotros dentro de los 30 minutos después de entrar. Como comandante, debo tener cuidado. El comandante Mac está diciendo que no importa si los civiles mueren o no. Incluso si cierras la puerta lo antes posible, estás acabado. Al final, Mac Wuchan se dio por vencido. Como soldado, no tenía la habilidad de discutir con los políticos. Frente al cuartel. Alrededor de 400 guerreros Murin se habían reunido con trajes protectores. Eran de la Asociación Murin de 8 ciudades alrededor de la ciudad de Daton. Al escuchar que se abrió una puerta de clase S, las élites que entraron estaban todas por encima del nivel de supermaestro. 8 ciudades, incluida la ciudad de Tianjin. Incluso antes de la puerta, Peng Eun-yeon, descendiente del clan Ebei Peng, siempre ha apoyado a los demás. Parece que se ha reunido mucha gente. Jejeje, las oportunidades para apuntar a un núcleo de clase S eran raras. A pesar del peligro, el pueblo Murim acudía a él como polillas al fuego. Y hay algunos famosos aquí. El hecho de que John Paulson, el jefe de la Asociación Murim de Beijing, esté aquí, es lo más impactante. El más sorprendente. Normalmente, los jefes de rama de la asociación nunca se alejan demasiado de sus áreas. Sin embargo, el núcleo de la clase S era una historia diferente. Budo-kyun de 6 Life Insurance también estaba allí. Peng Eun-yeon, que miraba a su alrededor, no pudo ocultar su sorpresa cuando vio a alguien. Esa persona. Llevaban cascos de protección contra materiales peligrosos, pero nunca olvidaría esa cara. El monstruo de la puerta de la ciudad de Shengyang. Chun Gyo-bun. ¿Vino con el tercer equipo de apoyo? De ninguna manera.
Chun Gyo-un quería volar arriba, pero debido a que los tanques de los aviones se movían, no pudo. Al mismo tiempo, descubrió a los guerreros Murin reunidos en el lugar. Al ver que se dirigían a una guerra, se escondió entre ellos. Sintiendo la mirada sobre él, Chun Gyo-un miró al hombre. Descendiente del clan Peng. Pensó que era una persona desconocida que lo miraba fijamente. Pero reconoció a la persona. Sin embargo, como no tenía mucho interés en él, se dio la vuelta. El único objetivo que tenía Chun Gyo-un era ingresar a la ciudad de Daton sin ser notado. Caballero. Esta ropa, es una mierda. Bong, que estaba a su lado, parecía fuera de lugar cuando su cuerpo se sintió apretado con el traje protector. Fue porque llevaba un traje que no le quedaba bien a su talla. Chun Gyo-un se centró en el hombre que explicaba la estrategia en lugar de escuchar las quejas de Bong. Use las gafas en el casco y podrá ver la entidad. Nunca te lo quites. Las gafas especiales que usa la Guardia Nacional. Estaba equipado con una función para distinguir las longitudes de onda ultravioleta. Le diremos las precauciones antes de entrar. El oficial de la Guardia Nacional encendió un monitor grande y comenzó su sesión informativa. Esta es la foto de la entidad peligrosa. Susurro. ¿Qué demonios? Parece un fantasma. Tenía una forma similar a la de un humano. Caminaba sobre dos piernas. Sin embargo, todo lo demás estaba borroso y cada vez que se movía dejaba huellas como partículas. Los guerreros Murin murmuraron cuando lo vieron. Primero, pueden atravesar paredes de 1 metro de espesor. Ni siquiera sabemos dónde y cuándo saldrán, así que tengan mucho cuidado. Si puede atravesar las paredes, ¿no pasarán nuestros ataques? Un guerrero levantó la mano y preguntó. Ante eso, el hombre negó con la cabeza y señaló a la entidad. Era lo segundo que estaba a punto de decir. No puede pasar por todo. Cosas como los ataques físicos y las balas no funcionan. Pero se decía que tenía un alto nivel de energía. ¿Alto nivel de energía? Según las últimas palabras del primer equipo, dijeron que cuando se usa energía térmica de alto nivel, sería efectivo. Lo que significaba que solo los ataques de energía inducida por el calor podían funcionar. Afortunadamente, dado que la mayoría de los Murin tenían un nivel superior, podían usar la energía de la espada. Sin embargo, incluso si se usara energía y calor, no sienten mucho dolor, y si aún se quedan en una sola pieza, puede continuar moviéndose, así que tenga cuidado. Lo que significaba que tenía que ser triturado. Y eso fue lo más difícil de hacer. La tercera es evitar cualquier contacto cercano directo con ellos. Nunca dejes que te toquen. Bip. El hombre presionó un botón y se mostró una foto. La persona que tocó esa entidad parecía muerta congelada. Es una entidad que también supera a los humanos, y si lo hace, morirás de hipotermia. Los guerreros no son una excepción, así que si por casualidad vienen por ti, evita tocarlo y aléjate. El silencio reinó. Hasta hace un momento, todos estaban interesados en el núcleo de clase S, pero esta advertencia fue tan aterradora que se pusieron rígidos. Solo ahora se dieron cuenta de por qué el primer equipo nunca sobrevivió. Ser asignado para luchar contra una clase S fue lo peor. Eso es lo que logramos averiguar hasta ahora. Si puede aprender algo nuevo, háganoslo saber a través de la radio de inmediato. La información que tenían ahora era el costo de innumerables sacrificios en las últimas 29 horas. Ahora, el nuevo lote tenía que averiguar más información. Si no tiene ninguna pregunta, esta sesión informativa, la entidad. ¿Cómo deberíamos llamar a esta entidad? Preguntó un guerrero Murim.
La mayoría de las entidades peligrosas fueron nombradas una vez descubiertas. Esta es la primera vez que un ser así aparece en el mundo, por lo que no se ha anunciado, pero lo llamamos fantasma. Fantasma. Literalmente significa fantasma. No había palabra más apropiada que esta. Y añadió el soldado. ¿Alguna pregunta más? Entonces, esto concluye la sesión informativa. Pedimos a los llamados que permanezcan en el último grupo y a los demás que salgan en los vehículos al lugar. Con eso, el hombre gritó una lista de nombres. La mayoría de ellos eran guerreros de la Asociación Murin de Beijing. La diversión, Chun Gyo-un, que escuchó la conversación dentro del cuartel principal, sabía por qué estaba pasando esto. Estas personas eran un equipo especial hecho para rescatar al hijo y la esposa del director de seguridad interna. Si los otros Murin se enteraran de esto, odiarían a la defensa. Ven por aquí. ¡Guau! Los demás se dirigieron al camión militar, que estaba preparado con anticipación. Ubon. Vaya. Señor. Prueba este. Incluso podemos ver el otro lado del agua. Ubon se puso las gafas y miró a su alrededor. Ubon, una persona de hace 1000 años, seguramente se sorprendió por esta nueva era. Y esta fue una reacción natural. Detente y vámonos. Está bien. Señor, guau. Señor. Hay un vagón de aspecto extraño que se mueve sin caballos. ¿Cómo diablos? Tatatac. Uf. Con las palabras constantes, Chun Gyo-un se irritó y selló su boca. Gracias a eso, Ubon mantuvo la boca cerrada hasta que entraron en la ciudad. Camiones militares de 30 plazas que se mueven en 4 direcciones. A la pared desde el lado norte, este, sur y oeste. Como no estaban seguros de dónde estaba el Alfa, estaban enviando gente en todas direcciones. A medida que se acercaban, la gente de Murin comenzó a comportarse de manera extraña, algunos estaban nerviosos y otros, núcleo de clase S, gente con codicia por el núcleo. Sin tener miedo, incluso declararon que obtendrían el núcleo de clase S, idiotas. Había gente que los miraba y chasqueaba la lengua. Una de las personas a las que no les gustaban era Oyeon, el director de la rama de la Asociación Murin de Tianjin. Déjalos. Mayor Peng. Todos tienen diferentes formas de superar su miedo. ¿Tiene miedo el mayor? Oyeon miró a Peng Eun-yeon, que todavía parecía tranquilo. Según el informe, el fantasma daba miedo y era algo que nunca antes habían abordado. Si las entidades fueran tan aterradoras, ni siquiera podía pensar en lo aterrador que sería el Alfa. Confío en el mayor. La razón por la que Oyeon eligió este camión fue por eso. Hasta donde él sabía, Peng Eun-yeon era uno de los 3 mejores guerreros Murin que habían venido aquí. Creía que si se quedaba con él, podría sobrevivir. No confíes en este viejo. Pero tu elección no está mal. Peng miró a alguien sentado en el frente. Era Chun Gyo-un. Al igual que Oyeon, se subió a este camión por culpa de alguien. ¿Alguien que usted conoce? Parece joven. Muy joven. A los ojos de Oyeon, Chun Gyo-un era como un niño pequeño, no podía entender por qué Peng Eun-yeon estaba tan interesado en él. Lo descubrirás pronto. ¿Es eso así? Oyeon no se preocupó mucho por esas palabras. Pero tan pronto como el camión pasó la puerta principal de la muralla, se entendió bien el significado. Sonido metálico seco. Tan pronto como se abrió la puerta y entró el camión, varios fantasmas, que intentaban salir de la pared, corrieron hacia el camión. SHHH. Se movían tan rápido que los que estaban dentro del camión ni siquiera podían ver por dónde iban y venían.
No había forma de que la gente común pudiera haber sobrevivido. Maldita sea. Empujar. El conductor aceleró el camión para sacudirse a los fantasmas. El camino en el interior de la pared era plano, por lo que era fácil escapar. Sin embargo, SRRR. La velocidad de los fantasmas que perseguían al camión era demasiado rápida. Se pondrán al día. Todos. Prepararse. Señor. SRRR. Los guerreros Murim en la parte trasera del camión sacaron sus armas y les indujeron energía. /oblicua. Usaron cortes de energía de espada para evitar que los fantasmas los alcanzaran. Gracias a eso, el camión aceleró y poco a poco se alejó de los fantasmas. Hecho. Los perdimos por ahora. Los rostros de los guerreros Murim se calmaron un poco. Pero surgió un problema. ¡Eik! Gritó el conductor. Y el pueblo Murim miró hacia adelante para ver qué pasaba. No, fantasma. Muchos fantasmas volaban en la dirección en la que se dirigía el camión. A primera vista, parecía que había cientos de ellos. Fantasmas delante y detrás. ¿Qué debo hacer? El conductor estaba confundido y palideció cuando alguien dijo: sigue adelante. Lo siento. El conductor se sorprendió cuando alguien se subió a la parte superior del capó del camión. Era Chun Yeon. ¿Qué planea hacer? Yeon miró al hombre con ojos sorprendidos. En ese momento, Chun Yeon extendió su mano hacia el frente. Uf. Cientos de espadas llameantes aparecieron alrededor del camión en movimiento. Tal majestuosidad hizo que el miedo a los fantasmas fuera olvidable. ¿Qué es eso? Los ojos de los guerreros Murim, incluido Yeon, se abrieron ante la majestuosa escena. Si te ha gustado el contenido, no olvides de suscribirte y darle me gusta. Que tengan un bonito día, hasta la próxima.